Saludos, apreciados participantes. Para mí es un verdadero honor poder compartir con ustedes a través de estos espacios y de las bondades que nos brinda la tecnología, que nos permite encontrarnos a pesar de la distancia. Yo quiero darle las gracias a las autoridades de Redit, la doctora Crisalida Villegas y la doctora Nancy Chavinos, por invitarme a compartir algunas ideas que yo he ido construyendo acerca de la generación teórica desde el pensamiento transcomplejo. De tal manera que yo los invito a que me acompañen en este corto recorrido que vamos a hacer, donde yo he estructurado algunos consejos para poder abordar ese proceso de construcción de teoría desde el pensamiento transcomplejo. Entrando ya en el desarrollo del tema que nos ocupa, lo primero que debemos dilucidar o responder es la interrogante: ¿qué es una teoría? Porque pudiese existir una confusión entre aproximación teórica, constructo y teoría. Si bien es cierto que existe una interrelación entre estos conceptos, no es menos cierto que existen características que lo diferencian entre ellos. Porque un constructo se corresponde con los conceptos nuevos que el investigador va a aportar al tema que está investigando y que pretende teorizar. Mientras que una teoría es una nueva forma de visualizar las cosas. Einstein planteaba que existen muchas formas y modos de ver y abordar las cosas, es decir, entonces existen muchas formas y modos de abordaje de la construcción teórica, porque una construcción teórica es una construcción mental, simbólica, verbal, icónica, que vamos a realizar de forma conjetural e hipotética, y que de una u otra forma nos obliga a pensar de un modo nuevo para completar aquel conocimiento o cuerpos de conocimientos que hasta el momento eran considerados inconclusos, imprecisos, inconexos o realizados de forma intuitiva. De tal manera que una teoría, desde mi punto de vista, es el complexus o la articulación entre los conceptos existentes con los constructos que está aportando el investigador, el cual logra, a través de la heurística, la imaginación creativa y la sistematización metodológica, dar cuenta de aquella realidad, aportando un nuevo conocimiento, el cual va a ser aceptado por una parte de la comunidad científica, esperando ser falseada. Entonces, desde este punto de vista, la construcción teórica va a depender de la postura epistémica que asuma el investigador. Una vez que tenemos claro qué es una teoría, me permito presentarles algunos consejos prácticos para la generación teórica desde el pensamiento transcomplejo. Pero debo aclarar que en ningún momento pretendo que estos consejos se conviertan en una camisa de fuerza o en un recetario que debe cumplirse de forma estricta, porque son simplemente eso, consejos. El primero de ellos es que si tú pretendes realizar una teoría desde el enfoque integrador transcomplejo, toda la estructura teórica que está en construcción debe estar impregnada de la epistemología de la transcomplejidad, a través del uso de los principios transcomplejos. El segundo consejo es que debes aprovechar todos los medios disponibles. Un buen investigador
es aquel que es capaz de construir y elaborar su propio método, sus técnicas e instrumentos para su investigación y su generación teórica. Acá, en la utilización de los medios disponibles, es conveniente utilizar el principio transcomplejo de la complementariedad para que puedas aprovechar los elementos o técnicas de un paradigma y utilizar también las técnicas o métodos de otro paradigma y así complementar la investigación que genere una teoría transcompleja. El tercer consejo es que debes internalizar que no existe un método o una técnica única. Miguel Martínez planteaba que no existe una teoría de generación de teoría y no puede existir nunca, por tanto, las teorías son construcciones mentales. Ellas existen y emergen desde la mente del hombre y por lo tanto entonces no puede haber una receta única para la generación teórica. Sin embargo, existen elementos de cada paradigma que deben cumplirse para que esa teoría esté sustentada desde ese paradigma. El cuarto consejo es que debes utilizar las metáforas y las analogías para la descripción de tu teoría desde el punto de vista del manuscrito que estás elaborando. Asimismo, debes de tener un amplio conocimiento del objeto de estudio, porque no basta nada más con tomar un tema porque ese tema está de moda o porque alguien te sugirió que trabajara sobre esa temática. Eso te va a complicar muchísimo el transitar y el avance en tu investigación para la generación teórica. Entonces, yo te sugiero que tomes un tema de investigación y de generación de teoría desde tu amplio conocimiento de esa temática. Y por último, debes de tener conciencia del nivel de la teoría que pretendes generar. Desde el entendido que existen tres grandes grupos de teorías: las teorías macras o teorías universales, las teorías de alcance medio y las teorías de nivel sustantivo. Las teorías de nivel sustantivo tienden a estar relacionadas desde su alcance con las teorías que emergen desde los paradigmas emergentes. Por ello, yo sugiero que las teorías que pudiesen estar generándose desde la transcomplejidad deben estar ubicadas dentro del nivel sustantivo. Ahora, esto no significa que se cumpla de forma estricta y que yo esté señalando que las teorías desde la transcomplejidad son de nivel sustantivo. No, es una sugerencia o un consejo que yo estoy dando para que no se convierta tu generación de teoría en una utopía. Desde este punto de vista es que yo les planteo estos consejos. Continuando con los consejos prácticos para generar teorías desde el pensamiento transcomplejo, debemos tener en cuenta que en una teoría vas a descubrir y vas a identificar conceptos que se encuentran inmersos en los datos y en la información recolectada. Porque en una investigación transcompleja, el investigador obtiene datos a través de la aplicación de las técnicas e instrumentos cuantitativos y obtiene información desde la aplicación de los instrumentos y las técnicas cualitativas. Luego entonces debes ser capaz de generar constructos, es decir, de construir nuevos conceptos. Y esto es de suma importancia para que realmente puedas generar una teoría, la construcción de los constructos. Una vez que tienes
los constructos, debes establecer relaciones entre esos constructos que tú estás presentando y los conceptos ya existentes. Y luego vas a realizar tanto un análisis deductivo como un análisis inductivo. ¿El por qué? Porque si aplicaste instrumentos cuantitativos, vas a realizar un análisis deductivo, y si aplicaste instrumentos cualitativos, vas a realizar un análisis inductivo, y luego vas a establecer las predicciones de tu teoría. Es decir, si se da tal condición dentro del fenómeno estudiado, debe suceder esto. Entonces, esas predicciones son de suma importancia dentro de una teoría, tanto cuantitativa como cualitativamente. ¿Ok? Entonces, estos son los elementos que usted debe considerar para generar teoría. Una vez que se ha llevado a cabo el proceso de sistematización de la metodología utilizada en la investigación que se está realizando, es necesario que se estructure la teoría que se está construyendo, tomando en consideración aquellos elementos que emergieron de lo cuantitativo y lo cualitativo. Es por ello que yo les presento un esquema estructural de una teoría sustentada en el enfoque integrador transcomplejo, que no debe ser tomada como una camisa de fuerza, repito, porque es simplemente una estructura donde ustedes pueden incluir o excluir los elementos que ustedes consideren. Dentro de esta estructura teórica que les estoy presentando, lo primero que debemos visualizar al momento de la construcción de esta estructura son los conceptos que fueron identificados dentro del proceso de investigación correspondientes al tema objeto de estudio. Estos conceptos identificados se corresponden con el proceso de abstracción que se hace de el estado del arte del tema en estudio. Seguidamente se procede a realizar la descripción de los constructos que se están proponiendo dentro de la estructura teórica, procurando dejar claro la interrelación existente entre estos constructos y los conceptos existentes que fueron identificados dentro del proceso de abstracción. Todo esto también se corresponde dentro de esa descripción con el compendio argumentativo, es decir, donde usted va a argumentar todos los elementos que están presentes dentro de la teoría que estás construyendo, para seguidamente tomar en cuenta los referentes que van a corresponderse con aquellos elementos cuantitativos que son visibles, que son cuantificables dentro de la teoría que tú estás construyendo. Y todo esto debes realizarlo a través de un análisis inductivo y un análisis deductivo. ¿Por qué se utilizan los dos tipos de análisis? Porque utilizaste metodología cuantitativa que debe ser analizada desde el punto de vista deductivo, y utilizaste metodología cualitativa que debe ser analizada desde lo inductivo. Es decir, la información que te suministraron los informantes clave o los sujetos significantes la vas a analizar inductivamente, y la
los datos que recolectaste desde el punto de vista cuantitativo, el análisis que se corresponde es un análisis deductivo. Luego que tengas todos estos elementos, vas a proceder a hacer las predicciones correspondientes a los elementos de tu teoría desde el punto de vista cuantitativo. Luego, todos los elementos que menciones dentro de tu estructura teórica deben estar interrelacionados con los principios de la transcomplejidad. Es decir, que todos los elementos deben estar conformados desde el punto de vista epistemológico transcomplejo. De esta manera puedes tener una teoría desde el enfoque integrador transcomplejo. Una vez que se ha estructurado la teoría, es necesario someterla a una evaluación previa antes de ser presentada a la comunidad científica. Para la evaluación de las teorías existen muchos criterios, los cuales van a depender en gran medida de la postura paradigmática que tenga el evaluador. Dentro de los criterios para evaluar las teorías está el criterio de la coherencia interna. Desde mi punto de vista, este es uno de los criterios de mayor importancia al momento de la evaluación, ya que este criterio permite medir la consistencia que tiene la interrelación de los constructos que se están presentando con los conceptos existentes, los postulados y los axiomas. Luego tenemos el criterio de la consistencia externa, que es lo contrario a la consistencia interna. Este es un criterio bastante conservador porque la mayoría de los teoremas o las teorías que revolucionaron al mundo no cumplieron con este criterio de la consistencia externa, que es la capacidad de relacionar los postulados existentes con la teoría que se estaba presentando. De tal manera que este es un criterio muy conservador que pudiese estar ocasionando una especie de atadura a la hora de generar una teoría. Luego está el criterio del alcance o el nivel, que es denominado por Miguel Martínez también como el criterio de la comprensión. Este criterio básicamente lo que va a medir es la capacidad de alcance de los temas abordados. Es decir, que a mayor amplitud de los temas abordados dentro del objeto de investigación para su teorización, mayor va a ser el nivel y el alcance de la investigación para la teoría. Luego está la capacidad predictiva. Este criterio lo que va a medir es la capacidad que tiene la teoría de predecir si se cumple tal criterio o si se realiza tal acción, va a suceder tal cosa. Es decir, desde el punto de vista positivista lo podemos llamar causa-efecto, y desde el punto de vista de lo cualitativo, entonces ahí se va a tomar en cuenta la capacidad subjetiva que tenga el investigador para presentar los elementos de su teoría. Luego está el criterio de la capacidad unificadora. Este criterio básicamente lo que permite medir es la forma como dentro de la teoría se puede reunir aquellos elementos conceptuales, aquellos ejes temáticos que se encontraban desde el punto de vista cognoscitivo aislados.
que existían pero que estaban aislados y que dentro de esta teoría se pueden reagrupar y unificarse para ser presentados dentro del esquema teórico. Luego está la simplicidad o parsimonia. La simplicidad o parsimonia es el criterio de la capacidad que tenga la teoría de ser presentada de forma sencilla y entendible ante la comunidad científica. La potencia heurística es otro criterio que permite evaluar la forma como fue abordada la investigación y cómo fue resolviendo todos los elementos que se le presentaron en el esquema estructural de la teoría. El otro criterio está relacionado con la precisión conceptual y lingüística. Este criterio tiene que ver desde el punto de vista de la evaluación de la teoría, desde el enfoque integrador transcomplejo, que sea una teoría que presente los elementos transcomplejos desde el punto de vista conceptual, que tenga una precisión conceptual de la transcomplejidad y no esté tergiversada, y que se utilice realmente el lenguaje transcomplejo. Luego está el criterio de la contrastabilidad, que tiene que ver con esa capacidad de ser falseada o no la teoría que se está presentando. El otro criterio es el criterio de la aplicación práctica, es decir, se va a medir o a evaluar la capacidad de aplicación real que tiene los postulados que está presentando la teoría y sus axiomas, para que no sea una teoría utópica. Y por último, se presenta el criterio evaluativo de la estética, que está relacionado con la forma como el investigador va a presentar toda su teoría, su estructura teórica y su manuscrito. Bueno, estos son los elementos que permiten evaluar desde el punto de vista la teoría que se está presentando. Una vez presentado todos estos elementos del tema de la generación de teoría y los criterios para su evaluación desde el enfoque integrador transcomplejo, me despido de ustedes con esta reflexión. Solo se llega a la construcción de una buena teoría mediante el ejercicio de la imaginación creativa. Gracias por su atención.